Bueno, vamos a comenzar con el estudio de hoy. Gracias a Dios que nos permite alabarle y que ese último canto que entonamos sea una realidad, un deseo, un anhelo, que Cristo sea todo, que deseemos estar con Él, que Él sea nuestra delicia. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar con nuestra enseñanza de hoy. Te pido que te pongas de pie, me ayudes con tu amén. Padre, es una bendición muy grande, Señor, alabarte. Una bendición, Señor, que no se compara con nada, Señor. Estar en tu presencia, Señor, es algo sublime, Señor. Padre, y entendemos que lo has dejado así, Señor, como para mostrarnos un pedacito de cielo, Señor. Algo muy pequeño que nos regalas con el deseo y el anhelo, Señor, de que nuestra mirada se ponga en ti, Señor. Padre, ayúdanos a eso, Señor, hoy. Que a través de tu palabra, Señor, podamos seguir caminando los que hemos empezado a caminar en santidad, Señor. Y que también aquellos, Padre, que te están buscando, Padre, que puedan entender hacia dónde es y cómo hacerlo, Señor. Ayúdanos hoy a poder explicar tu palabra y poder recibirla, Señor. Y seas tú, tu Espíritu, Señor, el que habla al entendimiento, Señor, y el que ponga la palabra ahí en el corazón, Señor. En el nombre de Cristo hoy te pedimos tu bendición. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a estudiar un tema que le he titulado el conflicto de Dios con el hombre o de Dios hacia el hombre. La idea central es que nosotros podamos entender que el ser humano tiene un conflicto grande, un problema mayúsculo, muy, muy grande, y esperemos que se pueda entender con los ejemplos que traemos. Vamos a ver un mapa en donde la lámina se titula El conflicto de Rusia con Ucrania. Creo que todos sabemos acerca de este conflicto que es muy sonado, que desplazó a la pandemia y que ahora todos los medios locales e internacionales están enfocados en eso, y seguramente no es de tu desconocimiento este tema. Yo quiero que pongas atención en la imagen, en el territorio que es Rusia y el territorio que es Ucrania. Seguramente te darás cuenta que es muy, muy desigual. Muy grande el territorio de los rusos y el territorio ucraniano es muy pequeño. Bueno, no solamente en territorio es la diferencia tan grande, sino que también el ejército que cada país tiene, el poder militar que tiene Rusia es muy superior, demasiado superior al territorio, al poder militar que tiene Ucrania. Entonces, ahí en la lámina vamos a ver la comparación de los ejércitos, tanto ruso como ucraniano, y bueno, no se alcanza a mirar en la lámina, pero el ejército de los rusos, de los que están combatiendo, de los que están como reserva también, son 20 millones. 20 millones es lo que tiene de soldados. Y el ucraniano son de... No vamos a leer toda la lámina. El propósito de enseñarte este ejemplo es que tú puedas tener una comparación de uno y otro. Vamos a ver la siguiente lámina. Ya ahí está un poquito más explicado. Cada uno de esos muñequitos que se ven arriba representa a 10,000 soldados. Ahí se puede apreciar más. Si hablamos de números, como que nuestra mente de repente no alcanza
a tener la claridad, pero ya en una ilustración podemos ver que el ejército ruso, que es el rojo, es muy superior al ejército ucraniano, que está en azul. La cantidad de tanques que tiene también es muy superior. Cada tanquecito que está representado ahí en la lámina equivale a 100, entonces es muy superior. La artillería, cada uno de esos dibujitos equivale a 200. El poder balístico, los proyectiles que pueden mandar de un lugar a otro, de Rusia hacia Ucrania o de Ucrania hacia Rusia, bueno, también es muy diferente, muy grande el de Rusia. Cada uno representa 5 misiles. Entonces se ve la diferencia. Los aviones de combate también. Ucrania apenas tiene 125 y Rusia tiene 1160. Los helicópteros, bueno, los helicópteros solamente los ucranianos tienen 50 y los rusos tienen 394. Y bueno, en esta gráfica se puede ver más la diferencia. Ahora, mi propósito de traer esto es para que nosotros tengamos una noción de lo que vamos a hablar. En el conflicto que está ahorita ahí, no se entiende con claridad por qué surgió. ¿Por qué razón? Dicen que Rusia invadió a Ucrania y hay muchas versiones. 3 de ellas que nomás traje como ejemplo es Rusia dice que está defendiendo a Lugansk y Donetsk y quiere frenar el avance de la OTAN hacia su territorio, no quiere de vecinos a estos europeos, a esta fuerza europea junto con Estados Unidos, porque son enemigos desde hace muchos años. Entonces, Rusia no quiere cerca a los Estados Unidos ahí, a la OTAN. Y bueno, por otro lado se dice que los rusos quieren obtener su imperio que antes tenían en la antigüedad, en la URSS, y que quieren recuperar todo ese territorio. Seguramente nosotros no vamos a llegar a conocer la verdad, porque yo creo que es más a fondo. Y nosotros como cristianos pues no tomamos ningún partido de quién es el bueno, quién es el malo, quién hizo bien las cosas, quién no, porque lo que nos interesa es que puedan conocer a Cristo y que todas las almas que están perdiéndose ahí puedan llegar al cielo. Creo que nuestra mirada está en lo eterno. Nosotros no sabemos con claridad por qué se dio el conflicto, lo que sí sabemos es que almas están sufriendo ahí. Las condiciones para que cese el alto al fuego, las condiciones de paz, bueno, Rusia dice que Ucrania no se adhiera a la OTAN, a la Unión Europea, es una de sus condiciones para que detenga la invasión, detenga todo lo que está haciendo ahí en Ucrania. Otra de ellas es el desarme total de Ucrania, que no tenga poder militar. La desnazificación, o sea que todos aquellos que tengan convicciones nazis, sea quitado esas convicciones, sean tratados. Otra de ellas es reconocimiento de Crimea como zona rusa y la independencia de estas 2 regiones por las que supuestamente empezó el conflicto. Estas son las condiciones de paz. Ahora, yo quiero decirte que en todo problema bélico, en toda confrontación, en toda guerra que ha habido, pues hay condiciones de paz para que cese todo y supuestamente llegue toda la normalidad. Bueno, ahora el propósito de esta enseñanza son 5 cosas. 5 cosas que yo quisiera que tú tuvieras en tu corazón, que tú pudieras, si quieres apuntarlas o si quieres, si tienes buena memoria, léelas. Lo primero que quiero que podamos entender es que el hombre tiene un conflicto con Dios y yo quiero aquí hacer una remembranza de lo que te acabo de decir. Rusia y Ucrania tienen un problema, un conflicto. Y creo que a nosotros nos gustaría que cesara el fuego,
que hubiera paz ahí. Y nos gustaría que no sufrieran niños, no sufrieran mujeres, no sufrieran hombres, y que todos se vieran con una armonía. Nos gustaría, como seres humanos, no nos gusta ver a nuestro prójimo sufrir. Ahora, esto es un conflicto que quizás se va a acabar en un tiempo no muy lejano, o quizás puede aumentar a nivel mundial e irse metiendo más y más países y se haga lo que los especialistas llaman la Tercera Guerra Mundial, y que el pueblo de Dios está esperando una Tercera Guerra Mundial. Entonces pueden ser las dos cosas. Pero quiero decirte que todo eso se va a acabar en algún momento. O se acaba el mundo, el planeta, los países, si es que deciden las potencias mundiales, en este caso Estados Unidos y Rusia, empezar una guerra bélica con armas nucleares, seguramente se acaba la Tierra. Está estudiado. O sea, hay más bombas nucleares para acabar al planeta más de 100 veces. Entonces, eso se va a acabar, sea pacíficamente o sea que se extermine todo. La Biblia nos da un panorama hacia dónde vamos. Habrá que estudiar eso. Pero el conflicto que yo quiero que podamos estudiar más a fondo es el conflicto que nosotros como seres humanos tenemos con Dios. Y este conflicto no es nuevo, no es de ayer, no es de antier, no es del mes pasado. Un conflicto que empezó cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios. Ese es el conflicto. Eso es lo que quiero que podamos entender en ese primer punto. ¿Cuál es la causa que nos mete en ese conflicto con Dios? Poder entender que nosotros como seres humanos no tenemos manera de ganarle a Dios. No tenemos ninguna posibilidad de poder combatir contra Dios. Y Dios, siendo el ganador, el vencedor, porque ya está escrito, y aunque no estuviera escrito, creo que la lógica nos lleva a entender que un ser superior puede ganarnos fácilmente. Pero aunque ya está determinado que el hombre va a ser el perdedor en este conflicto, bueno, Dios quiere hacer las paces con el ser humano. Y también, por último, poder entender cuáles son las condiciones de paz que Dios nos ha dejado o que Dios quiere para que podamos tener esa paz con Dios. ¿Cuáles son esas condiciones? Espero no extenderme mucho. La verdad, quisiera ser puntual en cada uno. No me voy a extender a explicar cada uno de esos puntos porque nos llevaría una enseñanza o dos enseñanzas completas de cada uno de esos puntos. Pero quiero dar el panorama amplio, entendible, para que todos tengamos la noción. Si tú la tienes, qué bueno. Si tú la has experimentado, qué bueno. Si tú no la tienes todavía, bueno, yo creo que es tiempo de poder abrir tu corazón y poder decir: Dios, quiero entender esto. Cuando tú ya entendiste lo que vamos a hablar hoy, yo te pido que lo recuerdes y que no se te olvide. Que no se te olvide. Creo que eso va a depender que seamos los que vamos a llegar al cielo. Dice la Escritura que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vamos a pasar al primer punto. Primero que nada, quiero explicarte lo que quiere decir Dios. El nombre es el nombre del Ser Supremo, así lo dice un comentarista, y me pareció muy atinado ese comentario, esa explicación, por eso lo traigo. El Ser Supremo es el nombre del Ser Supremo. En hebreo significa fuerte, poderoso. En un diccionario que tú puedes encontrar o que puedes ahí ponerle en el navegador de internet, da esta definición: ser sobrenatural único al que se le rinde culto, es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Es sencillo esto, lo que cuando tú hablas a Dios y tú le dices Dios mío y tú le das gracias a Dios, estás diciendo que estás reconociendo a ese Ser Supremo. Bueno, nosotros
conocemos que ese ser supremo creó Dios a todo lo que está alrededor, plantas, animales, cielo, y lo que hay en el cielo, tierra y lo que hay en toda la tierra. Eso lo podemos estudiar muy sencillamente en Génesis en el capítulo 1 y capítulo 2, la creación que hizo Dios. Pero vamos a leer qué dice Colosenses, porque ya sabemos que Dios creó todo. ¿Y qué dice Colosenses? Colosenses capítulo 1, verso 16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién se están refiriendo? ¿De quién están hablando? De Cristo Jesús. Dice la Escritura que todo fue formado por Él y para Él. El 17 nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice ahí? En Él subsisten. Entonces, nosotros creemos que sí, efectivamente, Dios creó todo. Pero tenemos que entender, y no solamente saber, sino entender que Él sustenta eso todo. Y entre ese todo estamos nosotros como seres humanos. Dios nos sustenta. Y para que podamos tener un poquito más a fondo esta verdad tan grande, vamos a ver una lámina en donde hay un fruto, que por cierto es muy sabroso. Un fruto, se llama un durazno. Se ve exquisito el durazno ahí, muy sabroso. En lo personal me gusta mucho. Pero está ese fruto. Ese fruto no nació de la nada. No de repente ahí brotó como si hubiera sido una pelusa y de repente se hizo un fruto, ¿verdad que no? Es un fruto. Pero ese fruto se alimenta, se nutre y llega a tener ese sabor exquisito. ¿A través de quién? De un árbol. De un árbol. El árbol está lleno de esos frutos. Ahí está la lámina. Ahora, ¿por qué te doy esta ilustración? Porque es ilógico que alguien que es alimentado, que es sustentado, crea que nació de la nada o que no necesita de su creador. Nosotros, como seres humanos, a nosotros se nos olvida quién es Dios, que necesitamos a Dios. Y es que nos hacemos tanto autosuficientes a nosotros mismos que de repente nos damos en la cabeza, en la nariz, cuando vamos caminando por el mundo creyéndonos que todo lo podemos y nos topamos con la pared y decimos: no podemos, no podemos. Y ahí recordamos que tenemos un sustentador, alguien que es el que nos bendice, nos ayuda, nos alimenta, nos da las fuerzas, nos da la vida. Entonces el durazno necesita de ese árbol, porque lo sustenta, lo nutre, lo alimenta. Y nosotros, como seres humanos, necesitamos a Dios, que es lo mismo. Ahora, ya teniendo esto claro, vamos a ver qué nos dice el libro de Malaquías en el capítulo 1. Dice así, Malaquías capítulo 1, verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Entonces, si nosotros reconocemos que Dios nos sustenta, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Creador, que Él es el que nos da la vida, ¿en dónde está su honra hacia Dios? ¿En dónde está el lugar que le corresponde a Dios? ¿En dónde está? Si nosotros decimos, sí, amén, Dios es nuestro Padre, ¿en dónde está su honra? Pregunta Dios. Sí, el Señor es nuestro Señor, ¿por qué no le tememos a ese Señor? Son palabras fuertes que Dios está explicando. Dios está haciéndonos razonar. Ok, sí, reconocemos todos que somos como ese fruto,
¿Y por qué no estamos honrando al que nos sustenta? ¿Por qué no estamos honrando? Mateo capítulo 22, verso 36 y 40. Vamos a leer juntos cómo es que a Dios se le puede honrar. Porque posiblemente ahorita que leíamos esas preguntas que nos hace Dios, posiblemente podríamos decir, yo sí lo honro, yo sí lo alabo, yo sí guardo este día, pero vamos a ver cómo es la forma que Dios quiere que se le honre. Versículo 36 nos dice, Maestro, le están preguntando a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Ya de entrada vemos que Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nos dice la manera que tenemos que honrar a Dios. ¿Y esa manera qué es? Tenemos que amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Yo pregunto, ¿de esa manera tú honras a Dios? Este es el primer gran mandamiento, el primero. Pero no se quedó nuestro Señor Jesucristo solamente con eso. El 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que nuestro Señor Jesucristo le está explicando a estas personas, a estos fariseos, a estos maestros de la ley, que le preguntaron, lo que le está diciendo, mira, estos dos mandamientos equivalen a toda la Escritura. Tener a Dios en primer lugar, honrarlo, amarlo, respetarlo de todo corazón, y a tu prójimo, trátalo como a ti mismo. Yo pregunto, ¿de esta manera estamos honrando a Dios? Yo creo que a través de la historia hemos visto que en lugar de hacer esto que Dios nos pide, hemos hecho todo lo contrario. Hemos desplazado a Dios y hemos puesto a dioses ajenos delante de nosotros, sea lo que sea el trabajo, sean los hijos, sea la familia, sea un ídolo de yeso, de madera, sea lo que sea. Hemos quitado a Dios, a ver, quítate. Este es mi ídolo, este es mi Dios. Y tampoco hemos honrado a nuestro prójimo. Lo hemos maldecido, lo hemos maltratado, lo hemos visto menos, lo hemos visto como que vale menos que nosotros. Entonces, pues efectivamente, no hemos honrado a Dios como Él nos lo pide. Y son dos cosas muy sencillas. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer ni que esté fuera de tu alcance. Solamente dos cosas sencillas. Darle el lugar a Dios que se merece y ver a nuestro prójimo y amarlo como si fuéramos nosotros mismos. ¿Quién puede decir, yo sí he hecho eso? Yo sí he cumplido esos dos grandes mandamientos. Allá en la transmisión. Bueno, si nosotros no hemos podido cumplir con eso, entonces ya entendemos que tenemos un conflicto con Dios. Ya entendemos que lo hemos desobedecido. Ya entendemos que nosotros hemos hecho lo que a nosotros nos parece mejor y no lo que Dios quiere para nosotros. Lo hemos entendido. Vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 1, verso 20. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Lo que aquí el apóstol escribió para nosotros es que no podemos decir, no sabíamos que existía Dios.
Creo que todo lo que está alrededor nuestro nos lo deja entender. El versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dijeron gracias, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La condición del ser humano. Desgraciadamente nosotros cuando tenemos unas convicciones propias, porque así lo hemos creído, así nos ha convenido, porque así nos han educado, desgraciadamente queremos que Dios tenga esas mismas convicciones. Por decir un ejemplo, si nosotros tenemos la convicción que el matar a alguna persona está mal y que la persona que mató debe ser muerta también, seguramente nosotros tendremos que decir, sí, que lo maten, se merece lo mismo. ¿Verdad que sí? Si tenemos esas convicciones. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Pero ¿qué te parece si ponemos un ejemplo que va en contra de Dios? Si nosotros tenemos la convicción, por lo que haya sido nuestra cultura, nuestra mentalidad, nos convenga, que el hombre tenga la oportunidad de tener un amante aparte de la esposa y que él lo aplauda y diga, sí es correcto eso, ¿será? Entonces nuestra mente dice, no, Dios, es que debes permitir eso, porque eso es agradable, eso es bueno, estoy cumpliendo con todo lo que debo de llevar a mi casa y puedo más. Nuestro necio razonamiento, porque eso es lo que razonamos, nos ha alejado de Dios. Son ejemplos solamente. Ahí entra todo, Allí entran las mentiritas piadosas que decimos, es que es una mentirita piadosa. Nuestro necio razonamiento piensa que es una mentirita piadosa y nos aleja de Dios. Todas las cosas que nosotros aprobamos que van en contra de la ley de Dios es porque nuestra mente así lo imagina y así le conviene. Precisamente hoy hablábamos entre algunos hermanos de algunas cosas necesarias que se tienen que plantear como iglesia, pero que decíamos, lo más importante es que esté en la Biblia. Porque todos podemos razonar. Y el ser humano a través de la historia ha razonado y razonado y razonado. Pero ahí la Escritura nos dice, sino que se envanecieron en su razonamiento. Ahora un ser humano piensa que es más sabio que Dios. Y se hicieron necios. Y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Porque ya no escuchan a Dios, el consejo de Dios, sino que más bien ahora escuchan su propio consejo. ¿No te ha pasado así? Que de repente tú tienes una decisión que tomar y de repente le das muchas vueltas y vueltas y vueltas, pero desde inmediatamente que se te vino la necesidad de tomar esa decisión, ya ahí te brilló el pasaje de la Escritura, ahí te brilló el consejo que te dio Dios, pero tú estás buscándole alrededor, a ver, este otro versículo se acomoda, a ver, tu necio razonamiento está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, y va a llegar el momento que se va a entenebrecer tu corazón. Y vas a terminar haciendo lo que tú querías hacer con la mentalidad de que un versículo te lo avala. Y vas a caer en grandes tinieblas. Tenemos un problema con Dios. Porque ese razonamiento que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas nos va a llevar a perturbarnos y nos va a llevar a que nuestro corazón caiga en muy grandes tinieblas. Yo no digo que no razones. Yo no digo que no pienses. Lo que te estoy diciendo es que pienses con la Escritura, que le hagas caso a Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Dios está definiendo claramente a través del apóstol
la condición del ser humano, la condición de toda persona. Entonces sí tenemos un problema con Dios. ¿Cuál es la causa que nos mete en ese problema? ¿Cómo se llama ese problema? ¿Qué nombre tiene para conocerlo más a fondo? Se llama pecado. Toda la desobediencia que nosotros le hacemos a la ley de Dios se le llama pecado. Pecado. Isaías capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras iniquidades, todas nuestras iniquidades han hecho una división, una separación entre nosotros como seres humanos y Dios. Y Dios. La palabra iniquidad en hebreo es la palabra avón. El término indica una ofensa intencional, y quiero subrayar esto, o no. O sea, que tú quieres ofender a Dios intencionalmente, o quizás no lo hagas intencional, en contra de la ley de Dios. La iniquidad merece castigo porque es una ofensa a la santidad de Dios. Esa es la iniquidad. La iniquidad, la ofensa que le hacemos a la ley moral de Dios, a la ley santa de Dios, merece un castigo. Es lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, vamos a leer solo una parte de ese versículo, dice, porque la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, la recompensa por desobedecer la ley moral de Dios, la ley santa de Dios, es la muerte. Esa es la recompensa, esa es la sentencia. Y quiero decirte que aquí ya no hay forma de apelar, de veras. Porque de repente nosotros pudiéramos decir, bueno, es que tuve que robar por esta necesidad, Dios, pero tú sabes que no lo hice con mala intención, pero tú sabes que lo hice porque tenía esta necesidad. Y apelamos todavía más a fondo y decimos, y es que Señor, era porque no era para mí, era para mis hijos. Era porque estaba enfermo tal persona. Ya no podemos apelar al designio que Dios dejó, a la sentencia que Dios ha dado. Ya no lo podemos hacer. Tampoco podemos decir, bueno, Señor, es que sabes que yo adulteré porque en mi casa no me comprenden, no me entienden, Señor, llego y hay puras caras y creo que ya perdí el amor, Señor, y no siento ese amor, entonces lo estoy buscando, Señor, pero tú sabes. No podemos apelar. Y así con cada uno de esos pecados que tú quieras apelar a Dios, no se puede. Ya está la sentencia. Ya no hay manera de querer convencer a Dios de por tus buenos argumentos o tus buenos deseos. Tenemos un conflicto con Dios. Tenemos un problema muy grande, mayúsculo con Dios. En el capítulo 3, la primera carta del apóstol San Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 8, nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una verdad que quisiéramos que no estuviera en la Escritura. Todos los que
se practica el pecado. Los que practican el pecado son del diablo. O sea, le pertenecen al diablo. Le pertenecen, son de su propiedad. Incomoda esto. ¿Sabes qué significa pertenecer al diablo? El diablo ya está escrito que va a tener un castigo. Ya está la sentencia. Y todo aquel que sigue el camino del diablo va a parar al mismo lugar. Los fariseos, hombres letrados, que conocían de pies a cabeza la Escritura, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, ellos querían matar a Jesús y lo consiguieron. Nuestro Señor Jesucristo les dijo: las obras de su padre, el diablo, quieren hacer. ¿Por qué les dijo eso? Sí, ellos conocían la Escritura, vivían para estudiar la Escritura. De su padre, el diablo. Porque el diablo es aquel ser que siempre está maquinando en contra de los demás, siempre está tratando de hacer daño a todos. La Escritura es muy sencilla. El que quiera engañarse seguramente lo logrará. El que quiera acomodar y darle un matiz completo a lo que estamos leyendo seguramente lo podrá hacer. Pero yo te recomiendo que no lo hagas, porque va a ser tu razonamiento y se va a entenebrecer tu corazón. Se va a entenebrecer tu corazón. El pecado ha hecho una división entre Dios y los hombres, y ese pecado es el que ha provocado la muerte de todo ser humano. Y ese pecado es el que nos ha entregado al diablo. El hombre tiene todo que perder en este conflicto, todo que perder. Si bien aquí en la tierra pudiéramos tener algunas cosas que nos parecen agradables, algunos privilegios, casas, dinero, autos, quizás hasta salud, negocios, una buena familia, y hablo buena entre comillas en el sentido de que nos parece a nosotros buena como seres humanos, mis hijos, mis estudios. Y cuando tenemos eso, los seres humanos tenemos esa calidad de vida, creemos que todo va bien, creemos que no hay ningún problema. Nos encontramos con la realidad en la Escritura que todo eso se va a acabar, se va a quedar aquí. Y cuando nosotros entendemos el conflicto que nosotros tenemos con Dios, que el ser humano tiene hacia Dios, todo eso se desvanece. ¿Por qué? ¿De qué te va a servir toda tu riqueza cuando estemos delante del Dios Supremo? ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir todos los estudios académicos? ¿De qué va a servir todos los negocios que puedas hacer en esta tierra? Quiero que veas la siguiente imagen. Es una imagen ilustrativa solamente y yo te voy a explicar por qué. Para que podamos tener un pequeño plano o una mentalidad más abierta de cómo estamos delante de Dios. Mira, tú conoces lo que hay ahí en esa figura, en esa imagen. Son unos dedos humanos de una persona y una pequeña hormiga. ¿Qué le puede hacer la hormiga al hombre? El hombre sencillamente, sin usar mucha fuerza, cierra los dedos y destruye a la hormiga. ¿Es verdad? ¿Cuántas veces nos hemos nosotros mismos matado a muchas hormigas así? Que se meten ahí a la cocina, a la casa, y entonces agarramos a una y la matamos.
Bueno, te dije que es meramente ilustrativa porque efectivamente algunas hormigas sí le pueden hacer daño al hombre. En la siguiente lámina vemos cómo le pican unas hormigas al hombre. Y en la siguiente lámina vemos cómo muchas hormigas, si le pican al hombre, incluso lo pueden matar. Bueno, tan diminuto es el animalito que lo podemos destruir, pero sí nos puede provocar un daño. Nosotros como seres humanos somos más diminutos hacia Dios, en comparación de Dios. Y la verdad es que nosotros no podemos hacerle ningún daño a Dios. Ningún daño le podemos hacer a Dios. ¿Cómo podemos defendernos entonces en contra de Dios? ¿Quién puede ser nuestro abogado? ¿Quién puede ser el que se ponga en medio de Dios y nosotros en este conflicto? ¿Quién puede abogar por nosotros estando en una condición de pecado, en una rebeldía, en un deseo de desobedecer a Dios, en un deseo de no darle, de seguirle dando la espalda? ¿Qué le podemos hacer a Dios? ¿Le podemos hacer algún daño? No. El siguiente capítulo, la siguiente imagen, vemos ahí cómo es el castigo que va a tener todo aquel que está en esa vida de pecado. Y también quiero decirte que es ilustrativo. La Escritura nos dice los horrores que se van a sufrir en el lugar llamado infierno. Dice el capítulo 10 de Mateo, versículo 28, y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Se llama Jesucristo. A ese nos dice la Escritura que debemos temer. Hoy en día la gente teme a la gente violenta, a la gente que está secuestrando, al narcotráfico, teme incluso al patrón, al dueño de donde tú trabajas, teme a muchas personas. Y a veces, desgraciadamente a veces, por ese temor a las personas, ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. De repente, el dueño donde tú trabajas te dice que mientas para que él salga bien librado de algo y tú mientes. En donde tú trabajas o el que te contrata de repente te dice tienes que sobornar, tienes que alterar la verdad, tienes que quizás sobornar a alguna autoridad y tú lo haces. Ofendes a Dios. Ofendes a Dios. La Escritura nos dice que el que debemos de temer primeramente es a Cristo, a Dios. A Dios, porque no podemos hacer nada en contra de Él. Hemos predicado aquí que Dios es amor, pero el carácter completo de Dios es que también es justo, es que también es un juez justo. Entonces, si ya entendimos que nosotros necesitamos a Dios porque nos sustenta, si ya entendimos que nosotros hemos separado de Dios por nuestra iniquidad, que no le podemos hacer nada a Dios, que no lo podemos dañar en alguna manera, entendemos que Dios es el ganador en este conflicto. Entendemos que Él es el ganador. Pero también ahí se ve su gran amor, que Él siendo el ganador, que teniendo la victoria, Él quiere hacer las paces con nosotros, con el ser humano.
Si tú a través de todos estos años que conoces del Evangelio, aún todavía te rehúsas a hacer la paz con Dios, te rehúsas a hacer la paz como Dios quiere que hagas la paz, yo te invito a que razones lo que estamos hablando. Vamos a leer el libro o la carta, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 9, capítulo 3, verso 9. Dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya Dios es el ganador en esto. Pero fíjate el gran amor que Dios nos muestra, de que Él no quiere que nadie perezca. ¿Qué es perecer? La palabra hebrea es apolumi. Esa es la palabra. Y la idea que transmite no precisamente es que no se extinga, que tenga una extinción, se extinga, sino más bien que se arruine. Cuando Dios nos dice que no quiere que ninguno perezca, está diciendo que Dios no quiere que nadie se arruine, que nadie quite su bienestar o que nadie tenga algún problema severo en la eternidad. En la eternidad. Y aquí quiero que te enfoques tu mente en la eternidad. Hoy en día se predica la prosperidad, se predica que si tú te acercas a Dios todos tus problemas se acaban, se predica que si tú le ofrendas a Dios, Dios te lo va a multiplicar mucho más. La realidad es que no es así. Muchas personas se amargan contra Dios por todos estos grupos que están predicando y que dan toda su vida y dan todo su dinero y no llega a lo que ellos esperan. De lo que Dios está hablando en este pasaje es en la eternidad. No quiere que nadie sufra en la eternidad. Aquí en la tierra solamente tenemos consecuencias de nuestros pecados como seres humanos. Quiero aclararte este punto. Muchas personas con las que se ha platicado creen que aquí están pagando sus pecados porque les va mal. Creen que están pagando una condena en esto que les va mal porque han cometido pecados. Quiero decirte que eso solamente es una consecuencia de los actos. Aquí en la tierra no se pagan los pecados. Los pecados se van a pagar en el infierno. ¿Cuáles son las consecuencias de esos pecados? Por traer un ejemplo, nada más traje 4 láminas, 4 ejemplos. Uno de ellos es la separación de la familia, la destrucción de la familia. Hoy en día está bien destruida la familia en todos los lugares del mundo por el pecado del hombre. Y aquí no solamente entra la fornicación, porque es un problema en nuestra sociedad. Los jóvenes empiezan a fornicar, empiezan las jovencitas a quedar embarazadas y entonces ya la mentalidad que se les ha sembrado ahí en su corazón es que si tú quedas embarazada puedes abortar y entonces van las jovencitas, abortan y a veces salen mal las cosas y la conciencia queda tan atormentada que mataron a un ser inocente y no vuelven a ser las mismas. No solamente es eso. Los adulterios dentro del hogar, todas las prácticas que se están haciendo en los niños, este adoctrinamiento tan grande que le están dando a través de las escuelas, de los libros de texto, que es muy amplio el tema, pero que destruye a la familia. Y es el pecado del ser humano el que está destruyendo a la familia.
Y entonces la gente se pregunta, bueno, entonces ¿en dónde está Dios? Si la familia está destruida. Dios está, pero está destruida la familia por causa del pecado, no por causa de Dios. Las guerras, como la que ahorita hablamos al principio, las guerras. Dice la Escritura que las guerras salen de dentro del corazón. Es el pecado del ser humano. ¿Dónde está Dios para parar la guerra? Allí está Dios en la Escritura. Si los dirigentes y las personas que van a la guerra pudieran entender la Escritura, no habría guerras. Ahí está Dios. El hambre, dirás, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? También es por causa del pecado. ¿Has leído en la Escritura que por causa del pecado hay abrojos, espinos, cardos? Entró a la tierra una maldición. Es el pecado, no es Dios. Las pandemias y lo que llegue a venir de más. No, aquí en la tierra no estamos pagando ningún pecado. Solamente estamos recibiendo las consecuencias de todos esos pecados. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya estamos bien perdidos como seres humanos, como personas, como individuos por el pecado. Pero Dios quiere hacer las paces con el ser humano. Y en esto quiero reducir esa palabra a la mínima expresión. Quiere hacer las paces contigo. Dios quiere hacer las paces contigo. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. A muchos ha encontrado. Y no porque Dios no pueda buscar bien, sino porque el ser humano se sigue escondiendo. El ser humano sigue rechazando esa salvación. El ser humano sigue poniendo esa división entre él y Dios. ¿No te ha pasado así? ¿Cuántas veces has marcado tu línea y decir, Dios, de aquí no pasas? Señor, yo sí voy, te sirvo y quiero ofrendar, quiero diezmar, Señor, pero de aquí no pasas. Mi música no me la toques, Señor. Este pecado no lo dejo, Señor, es el único que tengo, Señor. Todo lo demás ya te lo entregué. Seguimos, ahora sí que como decimos aquí en México, para los que nos escuchan en otros lugares, seguimos pintando nuestra raya. Seguimos haciendo división. ¿Pero qué quiere Dios? Hacer las paces con nosotros, hacer las paces contigo. A eso vino Jesús. El mismo Señor Jesucristo nos enseña en la palabra, en los evangelios, cómo es que tenemos que reaccionar cuando tenemos todas las de perder. Cuando tenemos todas las de perder. Lucas capítulo 14, verso 31. Lucas 14, verso 31 nos dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? A ver, si somos muy inteligentes, obviamente si un ejército superior nos dobla en número, básicamente es ilógico, sin la intervención divina, básicamente es ilógico que se pueda ganar. Y dice nuestro Señor, bueno, si un rey está viendo que un ejército lo viene a atacar, pero es 2 veces más grande que él, ¿qué dice en el 32? Y si no puede,
cuando él, otro, está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. A eso se le llama sensatez. A eso se le llama inteligencia. A eso se le llama cordura. A eso se le llama tener la claridad de lo que está sucediendo. Si nuestro Señor Jesucristo nos enseña que un rey hace esto contra un invasor, que no se avienta, digamos, pues que diga, bueno, a lo mejor tenemos suerte y somos mejores que ellos, vamos a entrarle. No, sino que calcula gastos. Contimás nosotros, que no tenemos posibilidades de ganarle a Dios, que no tenemos la mínima posibilidad de salirnos con la nuestra. ¿No sería que tendríamos que hacer una embajada y decirle, Dios, ¿qué podemos hacer para mediar nuestra situación? Lo más sensato sería eso, ¿no? Pero lo sorprendente es que el ser humano hace todo lo contrario. Quizás porque no ha entendido el problema tan grande en el que está. Quizás porque sigue pensando el ser humano que Dios es amor y que no hay infierno y que no va a pasar nada, y como un padre amoroso como Dios va a mandar a todos sus hijos al infierno. El problema es que leímos juntos que el que practica el pecado es el diablo. Y las personas creen que toda la creación, que todos los seres humanos son hijos de Dios. Efectivamente, Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, pero sí lo va a hacer a todos aquellos desobedientes a su ley. Lo más sensato es que nosotros pudiéramos hacer esa embajada para pedirle a Dios condiciones de paz. Condiciones de paz. Y aquí algo me sorprende en verdad, porque el más interesado de hacer la paz o de que el hombre tenga paz es Jesucristo. No es el ser humano. No eres tú. ¿No deberías ser tú el más interesado? ¿No deberías ser tú rogándole a Dios esas condiciones de paz? Pero pareciera al revés, pareciera que Dios te está rogando. Pareciera que Dios se está ahí diciendo, órale, acepta, ven, acepta, te voy a dar una mejor vida. No debe ser eso. ¿Cuáles son esas condiciones de paz que Dios ha puesto para todos nosotros? ¿Cuáles son? En todo conflicto, decía hace rato, en todo conflicto hay condiciones de paz. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ahorita que se está dando. ¿Cuáles son las condiciones de paz? Isaías capítulo 55, verso 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere que todo ser humano, Dios quiere que tú, sea que conozcas mucho de la Biblia, sea que no conozcas mucho de la Biblia, que tú dejes tu camino, tus pensamientos,
y te vuelvas a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y el que es misericordioso va a perdonar. Esto es lo que nos dice Isaías, más o menos 600 años antes de Cristo. Pero ¿qué nos dice Jesús? Jesús, siendo tan bueno, explicando todas las cosas de una manera sencilla. En el primer capítulo de Marcos, en el versículo 14, vamos a leer desde el 14 y vamos a ver lo que nos dice Jesús en el 15. Después que Jesús fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y allí están las condiciones de paz. Allí está lo que Cristo te está pidiendo a ti. A ti. Olvídate de tu tía, de tu hermana, de tu hijo, de tu pariente, de tu esposo. Olvídate de los demás. A ti te lo está pidiendo Dios. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Es difícil? Te pide toda tu riqueza, te pide toda tu sangre que la derrames y entonces ya ahí va a entender Dios que sí lo amas. ¿No? Arrepentíos y creer. Las condiciones de paz. Jesucristo hizo todo el trabajo que nosotros no pudiéramos hacer. Jesús, el que nos ha amado eternamente, es el que hizo todo posible para esto. Nosotros no fuimos capaces de acercarnos a Dios y decirle: Señor, te he ofendido. ¿Qué hago, Señor? Jesucristo tuvo que descender del cielo a venir a esta tierra, a humillarse. Sí, a humillarse. Él siendo supremo, Él siendo divino, viene a tomar un cuerpo que se enferma, que tiene hambre, que tiene frío, que tiene calor, que se fatiga. Un ser maravilloso viene a rebajarse, a hacerse hombre para darnos este mensaje. ¿Y qué hacemos nosotros? Ya teniendo las condiciones de paz, ¿las estás tomando? ¿Te interesa hacer las paces con Dios? ¿Lo quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás enemistado con Dios? ¿Seguirás teniendo tu razonamiento propio muy alejado de la Escritura? ¿Seguirás acomodando los pasajes de la Biblia a tu conveniencia? ¿Seguirás enemistado con Dios? ¿Rehusarás la bondad que Dios ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Yo te pido que lo medites muy bien, muy bien. Dios no se merece que te esté rogando, y lo digo con mucho respeto. En verdad, teniendo todas las de perder delante de un Dios todopoderoso que nos puede aplastar en un segundo, y que ese mismo Dios todopoderoso desee hacer las paces.
no mandarnos al lugar que nos corresponde, que merecemos. Y aparte, todavía nos esté rogando. Aparte, todavía nos esté diciendo a cada rato, vuélvete a mí, vuélvete a mí. ¿Qué decisión tomarás? Vamos a hacer una oración. Padre, comprendemos el gran conflicto que nosotros tenemos, Señor, como seres humanos. El gran problema en el que estamos metidos, Señor, porque no es una invasión de un territorio, Señor, humano. Es sencillamente la vida eterna, Señor. Entendemos a través de la Escritura que tú no diseñaste ese lugar de infierno, de tormento para el ser humano, Señor. Fue un lugar que diseñaste para el diablo y sus demonios, Señor. Pero todo aquel que le va a pertenecer a él sufrirá la misma condenación. Y lo que tú quieres hacer, Señor, es evitarnos ese sufrimiento. Entendemos ese conflicto tan grande, Señor, y comprendemos nuestras capacidades tan limitadas que tenemos de poder salir librados de ese conflicto por nuestra fuerza propia, Señor. Hoy, Padre, queremos hacer las paces contigo, Señor. Hállate un corazón que así lo desee. Porque dice tu palabra que tú no echas fuera a ningún corazón contrito y humillado. Gracias por tu palabra, porque no nos engañas, ni nos quieres meter temor como lo hacen los hombres, sino que sencillamente nos dices la verdad y los hechos que van a acontecer. Gracias por tu preciosa palabra y por tu amor tan grande en darnos estas condiciones de paz. Hoy te pido, Padre, que termines esa obra preciosa, Señor, en todos los corazones que nos están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado con la reunión. Medita mucho y acércate a Dios. Dios te bendiga.